tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Caretas Digital. Hay señales económicas que vienen desde el Frente Internacional que tienen que ser interpretadas de manera adecuada desde el Frente Nacional con una nueva gestión en el MEF, las prioridades que ha plantado el ministro Kurt Burneo en medio, como hay que destacarlo siempre, de una crisis política sumamente grave. Las señales económicas que vienen desde fuera tienen que ver con, claro, hay alarmas de recesión. De todas maneras, hay nubes negras en Europa por otras razones que tienen y no tienen que ver con la guerra entre Rusia y Ucrania. Y es un mundo desacomodado, ansioso, pero al mismo tiempo se ha recibido en las últimas semanas, en realidad, la noticia cada vez más marcada de la baja del precio del petróleo, que por supuesto ha sido un factor importante para entender los impulsos inflacionarios, no el único, sin duda, ¿no? Pero los impulsos inflacionarios acá del Perú. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué nos espera? ¿Hay de cal y hay de arena o enfrentamos todavía una situación muy complicada a nivel económico? INEI, por cierto, acaba de publicar unos datos sobre empleo que vamos a comentar, entre otras cosas, con el economista Alejandro Hinocochea, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Alejandro? Gracias por estar con nosotros en Caretas Digital. Buenos días, gracias por la invitación a Caretas Digital. Un gusto estar con ustedes nuevamente. ¿Es una buena noticia la baja internacional de los precios del petróleo? Mira, esto es parcial. Para nosotros, evidentemente, la baja en el precio del petróleo, siendo importadores, juega a favor. Pero el mundo está cambiando, como lo comentas. Se avecina un proceso de estaflación. ¿Qué es eso? Es la peor de las situaciones. Aumento de precios y a la vez recesión de la actividad económica. China está entrando en un proceso de decrecimiento muy serio por el problema del sector inmobiliario. En el caso de Europa, la crisis energética también se va a dejar sentir en este invierno, y la economía americana que continúa, digamos, su ritmo como lo tiene efectuando desde el año anterior, ¿no? Pero ¿esto qué significa para nosotros? Concretamente, una baja en el precio de los minerales. Nosotros, gran parte de nuestra economía depende de los ingresos por minería. 7 de cada 10 dólares que ingresan al país vienen de minería. La bonanza minera está terminando. Ya los precios del cobre, del zinc, del oro, no tienen los precios que tenían años anteriores, ¿no? Y en buena medida, la situación que por ese lado ha salvado al gobierno de Castillo tiene que ver con el precio de los minerales, es decir, has tenido una recaudación récord en el último par de años. Mira, y hay dos factores. Una es la recaudación récord que ha tenido. El mundo, la economía mundial regaló más de 7.000 millones de dólares al Perú, y en plena bonanza minera hemos hecho lo posible para ahuyentar la inversión en minería. Campamentos mineros quemados, minas paralizadas durante más de 2 meses, amenaza de sobreingresos en minería, crear una empresa del cobre. Entonces, lo que hemos hecho es desaprovechar la oportunidad que nos daba el mundo. Y el otro aspecto que vale la pena comentarlo es que hoy en día estamos viviendo de lo que hemos generado en la economía durante los últimos 20, 30 años. O sea, ¿cómo será de sólida la economía peruana que tolera todo lo que estamos haciendo en este último año? O sea, en otras palabras, estamos consumiendo lo que nos dejaron nuestros padres. Estamos vendiendo la casa, los carros, y ahora tenemos que afrontar una realidad diferente. Ahora, para terminar con el tema del precio del petróleo, ¿se debería sentir reducción todavía continuada en el precio de los combustibles en el Perú? Debería verse esto un reflejo. Si el Perú es un importador de petróleo, consumimos 240.000 barriles y solamente producimos 40.000. Hay que importar 200.000 al precio del mercado internacional. Mi impresión es que esta baja no se ve reflejada a nivel del usuario, del consumidor, en las gasolineras, por una estructura del mercado muy propia y un duopolio, pero el otro factor me da la impresión que se está haciendo caja para pagar la refinería de Talara, ¿no? Y no se explica claramente el manejo de Petroperú. El Congreso no es capaz de llamar a la dirección de Petroperú, al presidente del directorio, y que explique y sincere las finanzas, cómo se está manejando la empresa más importante del país. De acuerdo. Ahora, el otro punto que me llama la atención relacionado con el tema del petróleo es que ha pasado tanto tiempo desde las advertencias de los agricultores sobre el tema de los fertilizantes. Estamos hablando de que estamos discutiendo en realidad los que más o menos estábamos cerca de la situación hace un año, por lo menos, no, ni siquiera son los últimos 6 meses, hace un año. Y el precio de los fertilizantes ya bajó y no hemos podido comprar urea. Y ha bajado de manera extraordinaria. Entonces,
más allá de, por supuesto, ojalá se beneficie al agricultor y las cosechas no pasen, digamos, mayores problemas, el hecho es que tienes un Estado que pasa tanto tiempo que incluso las curvas de precios internacionales, que eran una emergencia en un momento, ya bajó. Los fertilizantes están a la mitad de precio de su pico. Mira, ahí se junta ineficiencia, incapacidad con corrupción. Es inaudito que se convoque a 3 subastas y las 3 subastas están objetadas por corrupción y se afecte a más de 1,5 millones de pequeños agricultores que necesitan la urea para los cultivos. Y el presidente salga a hacer un anuncio ofensivo diciendo que la crisis alimentaria solamente va a afectar a los ociosos, con una ofensa muy grave de ignorancia y ofensa a los comedores populares. O sea, donde miremos, el Estado, lo mejor que podría hacer es no hacer nada, en muchos casos, porque si no hace nada, tal vez los problemas se arreglen solos. Si entran ellos, hay ineptitud y corrupción. Usted subraya algo muy importante, que es que mucha gente se pregunta cómo el Perú no colapsa y no hace falta ser ni neoliberal, ni keynesiano, ¿no? Ni monetarista, ni desarrollista, para darse cuenta que efectivamente la solidez en buena medida de lo que teníamos, ¿no? De lo que teníamos, que ciertamente no es perfecto, pero lo que teníamos es lo que de alguna manera ha seguido avanzando el barco. En esa línea, lo que representa Kurt Burneo al frente del MEF, ¿qué cosa es? Porque lo que él ha dicho es, oye, la política fiscal con la política económica tienen que alinearse mejor. Y él ya lo había declarado. En un momento él reclamó, como economista analista, una presencia más activista del BCR, ¿verdad? Y entonces, claro, la autonomía del BCR es algo que se ha cuidado mucho y que va en la línea de lo que usted estaba comentando con respecto a cómo hemos más o menos capeado esta situación. ¿Cómo ve a Burneo frente al MEF? ¿Qué señales le ha dado hasta ahora? Mira, primero desearle el éxito a mi colega Kurt Burneo. Evidentemente el éxito de él va a ser el éxito del país, pero yo creo que él va a tener que rectificar varias de sus declaraciones. Armonizar la política monetaria y política fiscal y hacer reuniones con el Banco Central. Eso es permanente. Eso no tiene por qué anunciarlo. Permanentemente se reúne el Ministerio de Economía, se reúne el Banco Central, la Superintendencia, organismos regulatorios y coordinan. El temor es que evidentemente él plantee una intervención en el Banco Central, le dé luz verde al gobierno en esa dirección y volvamos a las políticas del pasado, ¿no? Acá tenemos que afirmarnos. No vuelta a la hiperinflación y respeto a la autonomía del Banco Central. Entonces yo creo que el ministro Burneo le dio el mensaje de lo que quería escuchar al presidente Castillo y él con gran desconocimiento en economía se la ha creído. Eso no va a ser posible. Ahora, concretamente en lo que él anuncia, él me da la impresión, él está jugando a una reactivación de la inversión pública. Está planteando en la teoría de las cuerdas separadas, que va a impulsar la política fiscal, con lo cual se va a generar empleo, crecimiento en la economía. Vamos acá por partes. Primero, inversión pública, no ejecutan el gasto. Hay casi 30-35% de lo que han ejecutado en el año. Y hay problemas graves en ineficiencia y corrupción, porque no solamente es gastar. Y el segundo detalle es el motor de la economía en la inversión privada. Y para la inversión privada es credibilidad y confianza, no es un llanero solitario, no es un solo ministerio. Entonces, él no va a ser posible que realmente haga una buena gestión si tiene todo un gabinete de ministros que no hacen su tarea y se dedican a defender al presidente de las acusaciones de corrupción. Es interesante porque Burneo ha dicho que él sobre los demás sectores no va a hablar porque no le toca, pero efectivamente, como usted escribe aquí y se ha referido a recuperar la confianza. ¿Cómo recuperas la confianza si no es en equipo, ¿no? ¿Cómo recuperas la confianza si es que no estás demostrando que estás al frente, digamos, de un aparato del Estado que es otro, al que claramente se ha visto? Y hay un punto, Alejandro, que yo sí quería comentar con usted, porque cuando se habla, todos los gobiernos han sido corruptos. Ya, puede ser, por supuesto, pero lo que se había visto en los últimos años tiene que ver con lo que usted señala del refuerzo de 20, 30 años y que estamos vendiendo las joyas de la abuelita y la casa del papá. Lo que se había visto, por más que le duela a muchos reconocer, es que había un Estado que por lo menos había ido construyendo ciertas burocracias profesionales. Y eso ha sido desmantelado completamente en el último año, más aún y peor aún, según la Fiscalía, con acusaciones de compra de puestos públicos. Se habla de compra incluso de fajines,
Ya no hablemos de los ascensos de fuerzas militares y policiales. Esa es una innovación que tiene que ver directamente con el desarrollo de la economía, ¿verdad? Estás hablando de un Mira, Estado, digamos, que acá hay vas varios, nos desmantelando. están cambiando la moralidad. Acá nos dicen que la corrupción ahora nos callemos porque es una corrupción menor a lo que era el Club de la Construcción o los hospitales no terminados. Entonces yo quisiera preguntarle cuál es la nueva moralidad del gobierno, cuál es el nivel de corrupción, a partir de qué nivel la corrupción es buena o mala. No, señores, corrupción es corrupción, independientemente del tamaño que se haga, y la corrupción echa a perder un país y tenemos que luchar contra ello. ¿Cuánto lo siento por los compatriotas que querían no más pobres en un país rico, que querían no corrupción, salud, educación y simplemente hoy día se sienten frustrados, ¿no? Acá hay un problema muy grave. El problema grave es de que los ministros no están haciendo su gestión. Los ministros del país les pagan un sueldo, porque se lo pagamos todos, son empleados públicos, para que hagan su gestión dentro de su sector. Tenemos un ministerio, un ministro de Cultura que cuela, se cae y está totalmente espadachín del presidente. Tenemos un ministro del Ambiente que hay el peor desastre ecológico y sale con su sombrerito a defender al presidente. Entonces, acá es un gabinete que son incondicionales, que se dedican a defender, a ser cómplices de las acusaciones de corrupción. Y no hay gestión para el país. A eso se suma lo que comentas, un desmantelamiento de toda la estructura del Estado. Si bien el Estado es ineficiente, tiene sus problemas, pero se había logrado constituir una élite mínima. Estamos ahuyentando a esa gente. Este programa de recuperación, volver a poner los cuadros, nos va a implicar prácticamente 8 a 10 años, una década perdida. Y en las Fuerzas Armadas nunca se vio la venta de los galones, ¿no? Esos generales deberían ser detenidos cuanto antes y degradados ante el país. Se refirió usted al ministro de Cultura, que ahora es ministro de Trabajo. La que era ministra de Trabajo ahora es ministra de Cultura. Ninguno de los dos tienen experiencia en sus áreas, ni la más remota, que yo entienda. Y el INEI acaba de publicar cifras que nos dicen que hay más empleo que en el año 2019, pero la gran mayoría, y mucho más que antes, incluso para nuestros estándares, es informal. ¿Eso cómo va a redundar en el desarrollo del país? El INEI está haciendo una comparación parcial. Está comparando este año con el año anterior, pero con quien debemos compararnos es cómo estábamos antes de la pandemia, el 2019. Y con respecto a la pandemia tenemos menos trabajo, menos población, menos trabajo formal. Y la informalidad ha crecido en más de 1 millón de personas. 7 de cada 10 en Lima son informales. 7 por cada 10 están fuera de planilla. Ese Ministerio de Trabajo, con la gestión de la ministra a la cual te refieres, debería cambiar de nombre. Debería ser Ministerio del Trabajo y Promoción del Trabajo Informal y de la Informalidad, porque eso es lo que han logrado con las medidas de sindicalización, eliminar la terciarización, subir el salario mínimo. Acá lo mejor sería, no me ayudes, compadre, déjalo como está. Mejor, si no hacen nada, va a ser mejor para el país. Y acá hay un problema grave. La P en Lima está disminuyendo con respecto a lo que era antes de pandemia, la población económicamente activa. Solamente 3 de cada 10 están en planilla, 7 de cada 10 están fuera de planilla. Ni qué decir de 1.100.000 niños, que es la juventud, los jóvenes que ni trabajan ni estudian, ¿no? Y no hicimos nada, ¿no? Desde la famosa ley Pulpín, que la derrumbaron arbitrariamente, no hubo ningún liderazgo, no hemos hecho nada. Y esa juventud, sin preparación, sin capacitación, evidentemente cae en manos de la delincuencia, que es la que vivimos día a día. Para ir terminando, hablando de liderazgo, de juventud y de actores económicos sumamente desconfiados frente al actual gobierno. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se manifiestan de una forma más clara? Porque hay una suerte de percepción de parálisis dentro de la sociedad. Es decir, imaginar que esto podría durar 4 años más con un Congreso que no se quiere mover, un Ejecutivo que ya sabemos en qué está, con un presidente cada vez más ahogado por sus problemas penales, es, digamos, imaginable para la economía que esta situación siga 4 años más. ¿Nos va a aguantar la casa del papá y las joyas de la abuelita? No, esta situación es insostenible. Si algo estoy convencido es que el presidente Castillo no va a terminar.
pero el deterioro continúa día a día. Tenemos un Congreso que es vergüenza nacional. Tal vez la propuesta que hacía es que hagamos una colecta y le demos una indemnización por despido arbitrario. Sí, sí, claro. Por los 5 años, les pagamos sus 5 años, pero que se vaya. Y ahí ganaríamos más como país. Esa es una teletón que se podría hacer, sí. Una teletón. Mi propuesta es esa, hacer una teletón y darles una bolsa, porque lo que les preocupa es su sueldo de 5 años que nunca han ganado lo que ellos reciben. No les interesa el país. Una clase política en deterioro. Ahora, acá vamos a ir por partes. Yo creo que tiene que haber una nueva convocatoria como fue el día sábado. Esa convocatoria ha tenido dos aspectos centrales. El primero, que ha sido el ciudadano común y corriente que ya se siente afectado en la calle, se siente engañado. Aquellos que pensaban un país diferente. Y el aspecto más importante es que hay una nueva dirección. La gente quiere nuevas caras, quiere un nuevo liderazgo. Entonces tenemos que hacer una convocatoria. Ya no nos interesa si votaste a favor o en contra. No me interesa si eres caviar. No me interesa si eres rojo, si eres comunista. Lo que me interesa es que hagamos una cruzada nacional para poder salir adelante. No veo otra alternativa, no veo otra opción. Sí, me señalan lo siguiente. Me dicen, pero hacemos el cambio y con esta ley de partidos, como estamos, quedamos en lo mismo. Tienen razón, caeríamos nuevamente en los Acuña y en los Luna. Tenemos que hacer el cambio, pero con una nueva ley de partidos políticos para evitar caer en lo mismo. Pero no podemos permanecer indiferentes. Esta es una convocatoria día a día donde es una ofensa nacional. Llaman a los desposeídos, a los discriminados para que defiendan la corrupción a Palacio de Gobierno. Se ha convertido en una casa sindical día a día. Es un presidente que no da políticas de Estado. Entonces, esto realmente es un deterioro continuo, ¿no? Como lo comentan, digamos, a nivel internacional periodistas como Rincón en CNN, ¿no? Pero el Perú va a cambiar. Sí, hay colas en Palacio de Gobierno, ¿eh? Hay colas todos los días en Palacio de Gobierno. Yo la he podido ver el sábado. Me informan que continúan esas colas, ingresando grupos de personas visiblemente humildes, etcétera, que no están dentro de la agenda del presidente. Así que mucho ojo. Yo también creo que nadie con dos dedos de frente va a salir a defender la corrupción, pero evidentemente hay una estrategia, ¿no?, de un ejecutivo que se ve y un presidente en particular que se ve cada vez más cercado. Así que la reacción ciudadana es la que tiene que pesar, como usted señala, por el otro lado. Alejandro Indacochea, muchas gracias, como siempre, un gusto conversar con usted sobre estas perspectivas económicas y nacionales. Muy amable, gracias por la entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos aquí en Caretas Digital con nuestro bloque Caretas Electoral, con miras a las elecciones regionales, municipales y como siempre lo subrayo, Caretas siempre en su edición impresa, que está por salir, por cierto, y con más razón en su edición ahora digital, actualizada diariamente. Somos un medio nacional, pero qué duda cabe, hay siempre puesto un interés especial en Lima y siempre un interés particular en distritos que son tan importantes como La Molina. Sabemos que la competencia, al parecer, en La Molina va a ser encarnizada. El actual alcalde de La Molina quiso ser candidato a la alcaldía de Lima, se ha quedado en el camino el señor Paz de la Barra, pero eso no implica pues que el distrito siga siendo observado con mucho interés por los actores políticos. Y ya sabemos que la política municipal es muy distinta a la política nacional y la relación con el vecino, lo que el vecino espera. Y repito, un distrito muy importante, con un carácter residencial que a veces es percibido como un poco alejado del resto de Lima, pero al mismo tiempo sumamente conectado y con gran movimiento ahora mismo de actividad económica, que quizás eso no se veía tan marcado hace algunos años. Vamos a conversar con uno de esos candidatos, con Diego Ucea, que viene por Renovación Popular, pero que entiendo tiene una lista de bastante amplitud. Diego, ¿cómo está? Un gusto verlo. Muchas gracias, Enrique. A la orden. ¿Cómo se animó a ser candidato a alcalde de su distrito? Usted vive en La Molina desde hace muchos años. Sí, hace 15 años. Bueno, Enrique, mira, el 2012, Ricardo Vega Llona, presidente de la empresa constructora OHL, me contrató para ser gestor y consultor de un proyecto muy ambicioso, que fue el proyecto del túnel La Molina-Miraflores. Un proyecto de 12 kilómetros, en el cual atraviesa 5 distritos, va por debajo del Cerro Centinela, llega al sótano de
del Club Árabe Palestino y hace L y se va por debajo de la avenida Angamos hasta la vía expresa de Miraflores. Este proyecto se ganó, que es una IP, una inversión privada, y se logró aprobar por el Ministerio de Economía y Finanzas, por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y logramos que se apruebe en la gestión de Susana Villarán para ponerlo en marcha y ejecutarlo durante el gobierno, el tercer o cuarto gobierno, perdón, de Luis Castañeda Locio, y tener listo ese megaproyecto para los Juegos Panamericanos. Por X circunstancias no se pudo ejecutar. Ese proyecto se quedó en el tintero y yo, un enamorado del proyecto, un gestor de ese proyecto, me prometí llevarlo a cabo. Cuando Rafael López Aliaga me invitó para ir como primer regidor de Lima, le dije, no, Rafael, yo tengo un pendiente con mi distrito, con La Molina. Quisiera postular a La Molina, ir a las primarias, y así fue como, con ese caballito de batalla del túnel La Molina Miraflores, una mega obra, porque los alcaldes debemos pensar en los próximos 10, 15, 20, 25 años, estoy saliendo a la palestra, por supuesto, con muchos otros temas, propuestas, pero es así que me animé. Vamos a hablar en los tiempos que siempre imponen estos formatos de las otras propuestas, pero sí es interesante preguntarle con una obra tan ambiciosa como la que está planteando, que claro, ahorita acabamos de ver pues la inauguración de este bypass, ¿no? Que realmente, creo yo, ha ayudado, más allá de ¿no? Los que vamos allá, o sea, se ha visto una descongestión que va uniendo en este caso a los distritos, y usted me está escribiendo algo que es realmente ambicioso. ¿Cómo lo va a financiar? No, estamos hablando con banco de inversión. Eso es una IP, se financia con el peaje. Es una obra que ya está aprobada. Es una obra que yo la tengo, se puede revisar en transparencia quién fue el gestor de esa obra, porque muchos se atribuyen esa obra. Esa obra la hicimos nosotros. Pero en fin, el tema del puente que atraviesa el óvalo es un paliativo. Ese paso a desnivel o ese puente debió hacerse el año 2002, cuando Alberto Andrade inauguró la vía expresa de la Javier Prado. Por motivos que nunca entenderé, el señor Castañeda no siguió esa obra. Esa obra terminaba en Puruchuco. Y si se hubiese hecho hace 20 años, no hubiéramos tenido este problema. Lo que pasa es que yo, cuando sea alcalde, voy a proseguir con lo bueno que se hizo. Estamos cansados de la mezquindad, de no seguir lo bueno. Yo voy a seguir lo bueno de mis antecesores, pero creo que los alcaldes tenemos que pensar en los próximos 15, 20 años. Yo me pregunto, ¿qué sería de Lima sin la vía expresa de Bedoya? ¿Qué sería de Lima sin el mercado mayorista de Bedoya? ¿Qué sería de Lima sin la vía expresa de Javier Prado, de Andrade, o sin el óvalo de Higuereta de Belmont? Entonces, hay que mirar a futuro. De acuerdo. Con esa obra, digamos, como espina dorsal de una propuesta, ¿cuáles son los otros acentos que le quiere poner a un distrito que, como decía, es no solamente grande, sino sumamente diverso, cada vez más, menos residencial como tal, ¿no? Con todos estos aspectos, no sé si llamarlo de cosmopolita, pero sí de diversidad, de modernidad. ¿Cuáles son los otros acentos que le quiere poner a La Molina? Bueno, yo creo que La Molina, como todos lugares de Lima, y a nivel nacional, el tema de la seguridad es básico. Mi propuesta de seguridad es una propuesta, mira, Enrique, no hay nada nuevo bajo el sol. Yo no soy el sheriff, ni mi propuesta es alquilar camionetas para serenazgo, o multiplicar el serenazgo, o mejorar que haya más policías, o plante la araña, o motos. Todo eso está desfasado. Mira, Enrique, todo está en un aplicativo, todo está en la tecnología, todo está en la modernidad. Todo está, yo quisiera hacer un Smart City en La Molina, pero eso va a pasar mucho tiempo. En la seguridad, La Molina felizmente tiene 3 o 4 salidas. Tenemos que tener cámaras con reconocimiento facial. Tenemos que tener cámaras con reconocimiento de placas. Esas cámaras tienen que estar conectadas, interconectadas con el Serenaco, con la Policía Nacional y con el Ministerio del Interior. Eso es un tema que comienza con el liderazgo del alcalde. Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol.
Es gestión, es tecnología, es organización, es pura gestión. Por eso es que quienes venimos del sector privado y que somos gerentes, tenemos que ser alcaldes. Basta de las personas que nunca han trabajado en otras cosas y pretenden ser alcaldes. Mira, Enrique, yo no soy ni un ex alcalde desempleado que quiere ser alcalde, ni soy un ex empleado de la municipalidad que pretende ser alcalde. Soy una persona preparada que me avalan 30 años de experiencia en el sector privado y te puedo hablar mi experiencia. He sido director del proyecto Tía María, asesor de Plus Petrol, asesor de Oncosalud, asesor de varias mineras, asesor del Grupo Sibarita. Yo tengo gestión que mostrar. El tema de la seguridad es un tema que se resuelve raudamente, pero tiene que haber liderazgo, tiene que haber relaciones y tiene que haber una relación muy cercana entre la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el vecino y por supuesto el serenado. El tema en La Molina siempre, digamos, los intereses inmobiliarios están prestos, ¿no? Hay grandes áreas residenciales, por supuesto, de vecinos que defienden la permanencia de esas áreas residenciales, pero siempre, ¿no? Ante esas amplitudes de terreno y todo, hay intereses puestos en La Molina. ¿Cómo va? ¿Cuál es su visión del crecimiento del distrito, si es que la hay? Mira, yo voy a defender hasta la muerte a La Molina como distrito dormitorio y la residencialidad de mi distrito. Cuando yo me mudé a La Molina, hace 15 años, buscaba un distrito seguro, moderno, con buen clima y con futuro. Lo único que queda es el clima. Que ya es difícil que lo vaya, solo el cambio climático, digamos, podría atentar contra esa realidad. Las constructoras están enfocadas en buscar una serie de lugares donde crecer. Y hay algunos candidatos que tienen una relación directa con constructoras que quieren, por ejemplo, tenemos un proyecto inmenso que es el Parque Ecológico. Bueno, una constructora quiere hacer ahí una ciudadela. ¿Dónde va a ser el Parque Ecológico? El Parque Ecológico está en la zona norte del distrito, en la zona pasando Santa Patricia. Ok. Y es un parque de 129 hectáreas, donde la municipalidad solo ha desarrollado 20, y a medias. Yo no voy a decir, ni mentirle al elector, que voy a hacer el parque ecológico. Yo voy a desarrollar 25 hectáreas, muy bien hechas, y evidentemente en una alianza público-privada con las empresas amigas. Pero volviendo al tema de las constructoras, ahí quieren hacer una mini ciudadela. Y luego hay una arenera que está al frente de Musa, camino de Cieneguilla, donde otra constructora quiere hacer 4.700 viviendas. Usted evitaría eso, usted evitaría esos proyectos. Por supuesto, colapsa. Lo que pasa es que no se preguntan. Sedapal con las justas no soporta a casi 200.000 habitantes. Colapsaría las redes de agua, colapsaría el tráfico. Si sin túnel y sin paso a desnivel somos un caos, si tú sales de La Molina por el cerro, después entre las 7 y 7:40 puedes quedarte media hora en el cerro. Solo hay 2 salidas. Si yo voy a hacer otra salida que viene por separador industrial, haces un pasito a desnivel como el que ha hecho Muñoz, de 70 millones de soles, y sales a la avenida Los Quechuas, que esa es otra opción. Entonces, nosotros estamos totalmente a favor de la residencialidad y de evitar, a mí no me van a romper la mano las constructoras. Así que yo muero con la residencialidad. Bien, ahora, dos puntos más. Uno es, por el otro lado hay mucha resistencia a los peajes, y ya sabemos, el actual alcalde hizo de la pelea contra los peajes un leitmotiv, y ahí tuvo choques con el propio Muñoz, que quería llevar el proceso internacional. Hay quienes dicen que ese proceso se ha llevado a cabo mal. ¿Qué hacer con los peajes que están ahora? ¿Cuál podría ser en todo caso el rol del nuevo alcalde? Los peajes cuestionados, me refiero. Mire, los peajes han sido legitimizados.
yo no puedo ir en contra, yo tengo que respetar la ley. La ley se ha hecho para respetarla. Sería muy fácil para mí un acto de demagogia decir que voy a romper la garita del peaje. Eso tiene que ir a un proceso arbitral. Hay que darle a los inversores, yo soy un defensor de la propiedad privada, hay que darle las reglas de juego claras. Yo, ¿cómo traigo inversores a La Molina si después voy a desconocer la reglamentación o la legalidad? Ese es un tema que fue hecho antes de mi gestión. Yo no soy nadie para agarrar y romper los peajes. Ya veremos el tema con Rafael López Aliaga en Lima, cómo nuestros abogados, nuestro equipo de juristas enfocamos este tema. Bien, para terminar, la otra dimensión, usted dice Molina, La Molina Distrito Dormitorio, pero la otra dimensión que tiene La Molina, que es más o menos reciente, es este vigor empresarial, que no existiera antes, pero ahora tienes estos grandes edificios inteligentes donde muchas empresas se están ubicando ahí, se va creando una especie de centro financiero al otro extremo de la ciudad, del de San Isidro. La idea es desarrollar más ese formato, impulsarlo más, o las cosas están básicamente bien como están. La idea es desarrollar hasta donde la residencialidad se puede. Ya. Yo no voy en la zona de La Molina, no se pueden hacer edificios de más de 4 pisos. Además, el terreno es un terreno pedregoso, un terreno muy difícil. Según Defensa Civil, es el distrito más débil de Lima. En un terremoto de grado 8. Muy malos suelos. Entonces hay que respetar eso. Lo que yo voy a promover, Enrique, es a la microempresa. Ya. Hemos tenido 2 años de pandemia, se han hecho muchos esfuerzos y hay que defender a los emprendedores. Y tengo que respetar a la gente del comercio. Tengo que respetar el peruano, de por sí, el limeño y el molinense, es un emprendedor. Hay que apoyarlos. Estamos saliendo de una guerra, la pandemia ha sido una guerra, y pues tenemos que apoyar a los emprendedores. ¿Cuáles son las zonas de comercio más importantes en ese sentido? La avenida Flora Tristán, la avenida Constructores. Voy a hacer, por ejemplo, en La Fontana, un lugar gastronómico, un pasaje gastronómico. Vamos a poner en valor la Huaca Melgarejo, y vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en Miraflores, en un convenio con el Instituto Nacional de Cultura y la cooperación internacional. Vamos a poner en valor y vamos a hacer un corredor gastronómico. Vamos a promover la empresa privada. Yo soy privado, tengo amigos privados, sé cómo hacerlo y esa es mi chamba. Muy bien, Diego Uceda, candidato a la alcaldía de La Molina por Renovación Popular. Gracias por este espacio y suerte en sus actividades de campaña, que van a ser seguramente bastante más frenéticas en lo que queda de la misma. Gracias, Diego, por estar con nosotros. Enrique, un enorme abrazo y muchas gracias. Gracias. A ustedes. Chao.